En el condado de Essex, al norte de Massachusetts, se levanta el pueblo fantasma de Hollow Creek, abandonado desde hace más de 40 años. Oficialmente, el motivo fue la crisis económica y el cierre de las minas cercanas. Sin embargo, los viejos periódicos de la época narran otra versión: la desaparición inexplicable de más de 30 familias en menos de un año. La mayoría de las casas quedaron intactas, con muebles, ropa y utensilios de cocina en su lugar, como si sus dueños se hubiesen desvanecido en cuestión de segundos. Las autoridades locales clausuraron la zona y declararon Hollow Creek inhabitable. Desde entonces, nadie volvió a vivir allí, al menos hasta que llegó Rebecca Moore. Rebecca era una documentalista de 33 años, obsesionada con los pueblos abandonados de Nueva Inglaterra. En 2017, recibió un encargo especial de una productora independiente: grabar un reportaje sobre Hollow Creek, mostrando las casas, las calles y, de ser posible, entrevistando a antiguos residentes. Para Rebecca, era la oportunidad de su vida. Desde su llegada notó algo extraño. Aunque el pueblo estaba completamente vacío, sentía la sensación persistente de ser observada. En las primeras grabaciones con su cámara de mano, se escuchaban ruidos de fondo, un murmullo bajo, como si varias personas conversaran al mismo tiempo. Aunque al revisar el lugar no había nadie. Esa misma noche, Rebecca decidió instalarse en una de las casas para filmar tomas nocturnas. Eligió la residencia de los Grayson, una familia que, según los registros, desapareció en 1974, dejando su cena servida en la mesa. El plato aún estaba allí, cubierto por una gruesa capa de polvo. Encendió una lámpara portátil y comenzó a grabar. A las 2:13 de la madrugada, mientras revisaba una habitación infantil, escuchó un susurro directo en su oído: «Rebecca». Sobresaltada, giró con la cámara, pero no había nadie. Al reproducir la cinta unos minutos después, notó que el susurro estaba grabado claramente, aunque con un matiz diferente. No sonaba humano, era áspero, como el roce de piedras arrastrándose. Rebecca intentó tranquilizarse pensando que podría tratarse de un efecto de sonido ambiental, viento o incluso una fuga de aire. Sin embargo, lo peor estaba por comenzar. En su diario digital, que más tarde se convertiría en parte del archivo del caso, escribió: «Sentí que no estaba sola. Las paredes parecían respirar, y cada rincón de la casa escondía un secreto que no quería que yo descubriera». Durante las horas siguientes, la documentalista aseguró haber escuchado voces múltiples en diferentes habitaciones. Algunas parecían discutir, otras rezar, otras simplemente repetir su nombre una y otra vez. Más perturbador aún fue lo que ocurrió a las 3:33 am. Rebecca había colocado su cámara fija en el salón principal de la casa Grayson. Cuando revisó la grabación al día siguiente, observó algo imposible. La mesa del comedor estaba ocupada por siluetas negras. Eran 5 figuras sentadas en torno a los platos vacíos, inmóviles, pero perfectamente visibles durante más de 15 segundos de metraje. De repente, las 5 cabezas se giraron al mismo tiempo hacia la cámara y la imagen se cortó con un fuerte zumbido. Rebecca, aterrada, quiso abandonar Hollow Creek esa misma mañana, pero descubrió que la carretera de acceso estaba bloqueada por árboles caídos. No había señal en su teléfono, ni posibilidad de pedir ayuda. El pueblo parecía haberla atrapado. Los últimos apuntes de su diario son aún más inquietantes. Uno de ellos, escrito con letra temblorosa, decía: «Las voces ya no están en las casas. Ahora me acompañan en todo momento. Están dentro de mí». En el margen de la página había una anotación diferente, escrita con otra caligrafía, como si alguien más hubiese tomado el cuaderno. No es Rebecca quien escribe. Rebecca pasó los 2 días siguientes atrapada en Hollow Creek. Intentó encontrar otra salida hacia la carretera principal, pero cada camino terminaba bloqueado. Árboles caídos, tramos inundados o simples senderos que parecían dar vueltas en círculos.
Era como si el pueblo no quisiera dejarla marchar. Para distraerse, siguió filmando. Visitó la vieja iglesia, la escuela primaria y el ayuntamiento abandonado. En cada edificio encontró huellas del pasado congelado en el tiempo. Pizarras con lecciones a medio escribir, expedientes de estudiantes, ropa colgada en armarios que nunca fueron recogidos. Pero en cada uno de esos lugares, la cámara captaba susurros, sombras y movimientos que ella no veía en directo. La primera noche en la escuela primaria fue la más aterradora. Mientras recorría los pasillos grabando, escuchó pasos infantiles que la seguían de cerca. Al revisar la cinta, descubrió que en varias tomas aparecían niños de espaldas, corriendo por los corredores y desapareciendo al llegar a las esquinas. Ninguno de ellos tenía rostro. Rebecca comenzó a convencerse de que las desapariciones de 1974 no habían sido simples huidas. Algo había ocurrido en Hollow Creek, y las almas de sus habitantes seguían allí, atrapadas en un bucle interminable. En la iglesia halló un descubrimiento aún más perturbador. Sobre el altar, los registros parroquiales se mantenían intactos. Entre ellos, una última entrada fechada el 12 de noviembre de 1974, escrita apresuradamente por el pastor local. Las voces llegaron primero como plegarias, después fueron gritos. Ahora repiten mi nombre sin cesar. No somos nosotros quienes rezamos, es alguien más, usando nuestras bocas. Debajo de esas líneas, había una frase escrita con otra caligrafía, idéntica a la que Rebecca había encontrado en su diario. No somos quienes parecemos. Rebecca se refugió de nuevo en la casa Grayson, intentando descansar, pero el pueblo no le daba tregua. Esa noche, escuchó que alguien tocaba la puerta principal. Al asomarse por la ventana, vio a un hombre mayor, con sombrero, de pie en el umbral. El desconocido no se movía ni hablaba, pero al acercar la cámara al vidrio, el micrófono captó un murmullo. «Déjame entrar, Rebecca. La familia quiere cenar contigo». Cuando parpadeó, el hombre ya no estaba. A la mañana siguiente, Rebecca encontró en la mesa del comedor un nuevo plato servido, cubiertos, pan y un vaso lleno de agua. Todo era reciente, fresco, imposible en un lugar abandonado desde hacía décadas. Asustada, tomó fotografías y las guardó en una carpeta aparte, etiquetada como prueba irrefutable. En sus notas escribió: «No sé si esto es una alucinación o un montaje, pero no hay nadie más aquí. No hay manera de que aparezcan cosas nuevas en una casa vacía, salvo que alguien o algo me esté esperando». Ese mismo día comenzó a experimentar lapsos de memoria. Encontraba su cámara grabando sola, con fragmentos donde aparecía ella misma durmiendo, aunque estaba segura de haber apagado el equipo. En uno de esos videos, mientras ella descansaba en el sofá, una voz masculina susurraba: «Despierta, Rebecca, ya no eres tú». Y segundos después, una silueta negra se inclinaba sobre su cuerpo. A medida que el tiempo pasaba, Rebecca se debilitaba más. Sentía que la presencia del pueblo estaba absorbiendo su energía. Sus grabaciones mostraban escenas cada vez más imposibles. Ventanas que se abrían solas, relojes detenidos exactamente a las 3:33, espejos que devolvían reflejos distintos a la realidad. El clímax llegó al tercer día, cuando, caminando por la plaza central, escuchó cientos de voces al mismo tiempo. No eran murmullos dispersos como antes. Esta vez eran claras, definidas, como una multitud hablando al unísono. Al levantar la cámara, el lente captó algo imposible. Todas las casas estaban habitadas de nuevo. Luces encendidas, cortinas moviéndose, siluetas tras las ventanas. Rebecca, paralizada, apenas logró balbucear: «¡Dios mío! Todos siguen aquí». En ese momento, la grabación se cortó. Las grabaciones que Rebecca dejó muestran un cambio evidente en su comportamiento a partir del tercer día. Ya no hablaba a la cámara con tono investigativo, sino como si le estuviera confesando algo a un confidente invisible.
Su voz era más lenta y sus ojos parecían vacíos, perdidos en otra realidad. En uno de los clips, mirando directamente al lente, dijo: «Ya entiendo lo que pasó en Hollow Creek. Ellos no desaparecieron. Se quedaron. Hicieron un pacto». El hallazgo que dio pie a esta revelación ocurrió en el sótano de la iglesia. Allí encontró una caja metálica oxidada que contenía documentos y cartas de los últimos meses de 1974. Según esos escritos, los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar las voces poco después de que las minas locales cerraran. Al principio eran susurros dispersos, pero pronto se convirtieron en mandatos claros. Muchos vecinos afirmaban que las voces prometían prosperidad, comida en abundancia y protección, a cambio de un intercambio justo. Lo que pedían era simple: permanecer en el pueblo para siempre. Las cartas revelaban que algunos intentaron huir, pero ninguno lo logró. Los caminos se bloqueaban, los vehículos se apagaban misteriosamente, y quienes insistían en escapar desaparecían sin dejar rastro. Ante la desesperación, los residentes aceptaron quedarse, creyendo que de esa forma serían recompensados. El último escrito del alcalde rezaba: «Hoy sellamos el acuerdo. Hollow Creek vivirá en la voz eterna. No moriremos. Seremos parte de algo más grande». Esa misma noche, Rebecca encendió su cámara y grabó un evento aterrador en la plaza central. Aseguraba haber escuchado un coro proveniente de todas las casas al mismo tiempo. Cientos de voces que repetían una sola frase: «No te resistas, Rebecca. Quédate con nosotros». El audio registrado en la cinta es insoportablemente alto, como si todo el pueblo estuviera vivo y hablándole directamente a través de las paredes. Rebecca gritaba, tapándose los oídos, pero las voces continuaban resonando, no en el aire, sino dentro de su cabeza. En otro fragmento encontrado en su cámara, la documentalista aparece en el comedor de la casa Grayson, con la mesa perfectamente servida. Frente a ella hay 6 platos, 5 ocupados por siluetas negras y uno vacío, esperándola. Rebecca mira el asiento libre y murmura: «El pacto necesita completarse. Siempre debe haber un nuevo lugar en la mesa». Acto seguido se acerca al plato y coloca sus manos sobre los cubiertos, aunque su rostro parece resistirse, como si estuviera luchando contra sí misma. Al revisar sus notas de ese día, los investigadores encontraron mensajes escritos con 2 estilos de letra distintos. Uno de ellos, el suyo, rogaba por ayuda: «No puedo salir, no puedo resistir. Si alguien encuentra esto, no dejen que me quede». La otra caligrafía, más gruesa y torcida, decía en mayúsculas: «Ya es una de nosotros». Lo más inquietante de todo fue un último audio grabado automáticamente por su cámara. Se escucha a Rebecca sollozar, mientras una voz grave, ajena a ella, le susurra con calma: «El pacto no puede romperse. Ahora eres Hollow Creek». A partir de ese momento, todas las grabaciones muestran a Rebecca con un comportamiento distinto. Ya no imploraba escapar, sino que hablaba de esperar a los siguientes visitantes, como si se hubiera convertido en una guardiana más del pueblo. El material más perturbador del caso de Hollow Creek fue descubierto meses después de la desaparición de Rebecca. Su cámara principal fue hallada en la carretera de acceso al pueblo, dentro de una caja metálica cerrada con cinta adhesiva. Encima había una nota garabateada: «No abras esto, déjala dormir». Pese a la advertencia, los investigadores reprodujeron el contenido. En su interior había 3 horas de grabaciones, entrecortadas y llenas de interferencias. La primera hora mostraba a Rebecca recorriendo la plaza, hablando sola, aunque parecía conversar con alguien invisible. Sus frases eran inquietantes: «Ya casi es hora. La mesa está lista. La familia me espera». La segunda hora de cinta mostraba algo aún más aterrador. La cámara estaba fija en el interior de la casa Grayson. Frente a la mesa del comedor, 6 sillas estaban ocupadas por siluetas negras, todas inmóviles, salvo una, la de Rebecca, que sonreía con la mirada perdida. De repente, una de las figuras comenzó a hablar. La voz,
grave y distorsionada, retumbó en la grabación. Hoy cenamos juntos. Hoy Hollow Creek tiene un nuevo guardián. Rebecca asintió lentamente y tomó el vaso de agua frente a ella. Pero lo que bebía no era agua. El líquido era espeso, oscuro, semejante a tinta. La última hora de grabación fue completamente distinta. La pantalla permanecía negra, pero el audio seguía registrando ruidos, pasos, respiraciones y luego cientos de voces solapadas entre sí. En medio del caos, se escuchó a Rebecca susurrar directamente al micrófono. Si alguien escucha esto, no vengan. Las voces ya no están aquí. Están donde sea que ustedes escuchen mi historia. Después, un silencio absoluto. El equipo forense que analizó la grabación encontró una anomalía inquietante. En la pista de audio aparecían ondas vocales adicionales, imposibles de reproducir por una garganta humana. Algunos especialistas lo describieron como frecuencias de baja vibración con patrones de lenguaje desconocido. Un técnico aseguró que al ralentizar el sonido, se podían distinguir frases en inglés antiguo, con mensajes como «Siempre habrá sitio en la mesa». El hallazgo más macabro no estaba en la grabación, sino en la propia cámara. En la parte trasera del dispositivo, alguien había escrito con un objeto punzante una frase repetida varias veces: «No es Rebecca». Las huellas dactilares analizadas en la superficie no coincidían con las de la documentalista. Tras este hallazgo, la productora que contrató a Rebecca canceló el proyecto y entregó todo el material a las autoridades. Sin embargo, las cintas originales desaparecieron misteriosamente del archivo estatal. Solo quedan copias de baja calidad filtradas en foros de Internet, donde se discute si la historia de Hollow Creek fue real o un elaborado montaje. Lo cierto es que desde 2018, decenas de exploradores urbanos han intentado entrar al pueblo. Ninguno ha regresado con pruebas claras, aunque sí con testimonios aterradores. Voces grabadas en micrófonos, cámaras que se apagan solas y, en algunos casos, mensajes escritos en sus diarios o teléfonos con la misma frase repetida: «No es quien crees que es». Una de las leyendas actuales afirma que si ves las grabaciones completas de Rebecca, tarde o temprano escucharás tu propio nombre entre las voces, y cuando eso ocurra, Hollow Creek ya te habrá encontrado. El expediente oficial sobre Hollow Creek nunca fue publicado, pero fragmentos filtrados en foros anónimos permiten reconstruir lo ocurrido. Entre ellos se encuentran los informes de la Unidad de Casos Inusuales del FBI, encargada de investigar fenómenos paranormales vinculados a crímenes violentos. Un memo interno de 2019, marcado como clasificado, describe a Hollow Creek como un nexo de resonancia espiritual, un lugar donde los asesinatos de la familia Grayson no solo dejaron huellas físicas, sino un patrón de repetición energética. Según el documento, cada testigo que permanecía más de una hora en el pueblo comenzaba a escuchar voces, siempre en plural, invitándolo a sentarse en la mesa. En los archivos también figura un caso inquietante, el de un agente encubierto, identificado solo como R.M., enviado para confirmar si la desaparición de Rebecca estaba ligada a la familia Grayson. Su reporte final es breve y perturbador. Entré en Hollow Creek a las 21:47. Vi luces en la casa, aunque no hay electricidad en el pueblo desde 1979. Grabé el interior con mi teléfono. En las sillas del comedor había 6 personas. Reconocí a la documentalista en una de ellas. Todos me miraron al mismo tiempo. En ese instante entendí que no debía estar allí. Salí corriendo, pero siento que no salí solo. El agente nunca volvió a entregar el video. Semanas después, desapareció. Otros documentos revelan que la propiedad Grayson fue declarada terreno prohibido por riesgo biológico. Sin embargo, fotografías satelitales muestran actividad en la zona. Vehículos estacionados, fogatas encendidas y figuras humanas moviéndose en procesión hacia la casa. Ninguna patrulla enviada pudo confirmar lo visto. Cada vez que se acercaban, las cámaras de vigilancia se apagaban.
El dato más escalofriante del archivo provino de una transcripción parcial de las grabaciones de Rebecca. En ella se oye a las voces enumerar nombres. La lista incluye a miembros del equipo de investigación, periodistas, y también el nombre del propio lector del informe. Los analistas concluyeron que el fenómeno Hollow Creek no estaba contenido en el lugar, sino en la narración misma. Al leer, escuchar o reproducir los testimonios, uno se convertía en parte del eco de la casa. El expediente finaliza con una advertencia escrita a mano, sin firma. La Casa de las Voces no quiere ser documentada. Cada palabra grabada, cada historia contada, es una silla más en su mesa. Si estás leyendo esto, ya tienes tu lugar reservado. Epílogo. Hoy, Hollow Creek figura en algunos mapas digitales como un simple descampado, aunque los lugareños aseguran que la señal GPS siempre se pierde cerca de la colina donde estuvo el pueblo. Quienes logran acercarse cuentan lo mismo: un viento helado, susurros en los oídos y la sensación de ser observado por ventanas que ya no existen. Hay quienes dicen que la casa Grayson nunca fue demolida, que sigue allí, esperando visitantes. Otros creen que el pueblo entero es solo un reflejo. Aparece cuando alguien invoca su nombre, como ahora que tú lo escuchas y lo lees. Y si algún día sueñas con una mesa servida para 7 personas, asegúrate de no sentarte, porque Hollow Creek siempre guarda un sitio libre para su próximo invitado.